a las claras apunta a que había un complot para que este hombre fuera eliminado de la escena, y pues obviamente se salieron con la suya. Aquí el punto está en que pues hubo alguien que se benefició de esto, hubo alguien que llevó a cabo la mecánica total de esta ejecución, y queremos comentarle esta noche si en realidad Jesús tenía todos sus enemigos, quién fue realmente el culpable de su muerte, quiénes participaron y quiénes salieron ganando, quiénes salieron beneficiados con la desaparición de este hombre que se transformaría quizás, como decía la película aquella, Jesucristo Superestrella, pues el personaje más popular, yo creo, al menos de una tercera parte del mundo. Y aquí, desde aquí y desde antes, ya se encuentra y se puede ver, así como se suicidan, por decirlo, se comete homicidio, se matan a personajes, aquí también se hubo un complot completo, se planeó, se fue cristalizando, se fueron todos los puntos y se ejecutó y se llevó el complot completo para crear culpables. En realidad yo creo que al que más le interesaba que desapareciera esta figura es al mismo clero judío en esa época, ya que incluso había molestado los dineros de la iglesia. Había dicho Jesús que no se hiciera las ventas que se hacían de las tórtolas, de los ganados dentro de la iglesia. Entonces no les convenía, porque ya estaba creando conflictos en las ganancias. Se metió con el dinero ajeno, ¿no? Sí, el dinero de la iglesia. Mire, el punto es este, yo creo que si usted analiza el caso del proceso judicial contra Jesús, todas estas violaciones a la ley que se llevaron a cabo simplemente para que el hombre desapareciera, entonces llegará a la conclusión, una conclusión muy parecida a la que comenta el misionero católico Andar, de que pues es el destino de todo aquel que se atreve a desafiar a una institución poderosa, políticamente cimentada, y que pues le empieza a golpear las espinillas, es decir, empieza a atacarles la razón de su existencia, el poder económico y el poder social. Entonces, le digo, no es nada extraño de lo que llamamos el asesinato político en nuestros días, que se practique desde antaño. Yo creo que es una práctica común desde que se inventó la sociedad, ¿no? Aquello de quién la controla, y bien vale la pena, según algunos, pues un muertito para seguir teniendo el poder. Así que esta noche le tenemos esto, ojalá nos pueda acompañar, pero Clarisa tiene unos mensajes que llegaron antes de que empezara el programa. Aquí te mandan decir, Barranco, te sugiero un tema que no has tocado. A ver. Delincuencia telefónica y estafadores de cuello blanco de seguridad pública privada, Géminis. Es buen tema, la delincuencia telefónica, ya ve, pues hasta a mí me sacaron, ¿no? Que me habían agarrado con contrabando en Tijuana y que estaba yo detenido por unos judiciales, y que había manera de que, porque resulta que contrabandeé, no sé qué contrabandeé, pero algo contrabandeé, y pues entonces me tenían detenido y le hablaron, no sé cómo lo localizaron, los teléfonos de mis primas en Ensenada, para que por favor llevaran cuando menos unos $400 cada una. Y entonces sí, y iban a hablar con un agente fulano de tal y cosas, ya sabe, de estos secuestros inventados, ¿no? Y pues afortunadamente pues yo andaba por aquí, entonces me enteré de que, pues sí, de que tal me habían agarrado en Tijuana, de seguro estaba contrabandeando armas de destrucción masiva o algo así. Aquí nos mandan otro que dice, también hay estafadores que se anuncian en empleos del clasificado La Voz que ofrecen por medio tiempo 1,500 pesos semanales, bajo un mentado sistema de negocio. Son trampas, ¿no? Al final de cuentas se queda con sus ahorros, le venden un paquete de cosas muy caras y pues le dicen, usted puede ganar lo que quiera. Sí, siempre y cuando venda todas esas porquerías a 5 veces lo que vale, pues ¿quién las va a comprar? Entonces le digo, desafortunadamente estamos yendo de todo eso. Y el otro que tengo aquí es un aviso de alerta a todos en Mexicali. Llamaron unas personas extrañas con acento chilango y dicen ser de Banco Santander. Ojo, son estafadores, Géminis. Otra vez, ¿no? Eso de las llamadas telefónicas y le piden información bancaria, o bien también aquellos casos, hay por cierto un comunicado de internet también que le pide información, no dé ninguno de esos datos, es estúpido y es temerario hacerlo, y también hay un software que están ofreciendo actualmente que le llega un correo electrónico y le dice, ¿quiere usted bajar un software para proteger sus datos económicos y cosas por el estilo? Estúpidamente uno dice que sí. ¿Y qué cree? Ese software abre precisamente nuestra información y entonces nos roban todo.
Esa es la cuestión. Es los fraudes de la modernidad. Bueno, así en este mundo nos ha tocado vivir, hay que estar alerta, ¿no? Y sobre todo, pues no confiar. Acuérdense que la Internet es como en los negocios. Nadie da nada por nada. Y aquí te mandan preguntar, ¿qué pasó con Norman? ¿Qué le hiciste, Enrique? Pues quién sabe, Norman hasta ahorita no nos ha explicado. Pero tampoco tiene por qué hacerlo, ¿no? No tiene la obligación. Si él quiere venir, vendrá. Y si no quiere venir, pues también aceptado, porque pues no, hasta ahorita no hemos sabido. En cuanto sepamos algo, pues se lo comunicamos. Eso tenerlo por seguro, porque pues tampoco no se vale esto de estarle pidiendo que venga. A lo mejor él no quiere. Pues tal vez quiere explicar sus razones, tal vez no. Entonces nosotros respetamos eso. Aquí nadie está por la fuerza, sino porque quiere. Esa sería la regla. En fin, así está el asunto. Le digo, ojalá nos pueda acompañar a esto del complot tras el asesinato de Jesús el Cristo. Y si no tiene inconveniente, nos vamos a la nota del día, que también está buena el día de hoy. A la nota. La nota del día. Y mire, hoy precisamente se festejan 50 años del Sputnik, el 4 de octubre precisamente, en 1957, ya empezó la carrera espacial gracias a este pequeño satélite de 4 antenas, creo que pesaba como 70 kilos, algo así. Era realmente, pues, ¿qué se puede decir? Una insignificancia en cuanto a su manufactura y en cuanto a las funciones que tenía, pero fue el primer objeto puesto por el hombre que funcionaba como tal, el Sputnik. 50 años, le digo, de que los rusos empezaron esta carrera, y parece ser que 50 años después, pues algunos dicen, y yo creo que tienen razón, que siguen siendo los reyes de la carrera espacial, ¿no? Entonces, le digo, ahí está, 50 años, están celebrándolo, pues, a todo lo que da, en lo que es Rusia, y también otras partes de la ex Unión Soviética están celebrando ese triunfo tremendo, que fue un salto gigantesco para la humanidad, y pues que resulta que puso, pues, a Norteamérica, pues, a la contraofensiva. Después de esto, se habló, pues, del triunfo norteamericano con sus espectaculares viajes a la Luna, y a partir de allí, pues, lentamente, pero Norteamérica ha ido cediendo el paso otra vez, y la antigua potencia espacial del mundo, pues, vuelve a tomar el primer sitio en cuanto a lo que es los viajes espaciales, que sería ahora Rusia, la heredera de la Unión Soviética. 50 años, le digo, de carrera espacial, y sigue siendo el mismo ganador. Eso es lo que dicen. Por otro lado, y tiene relación con esto, con cuestiones de tipo espacial, mira qué interesante. Hay un documental que se llama In the Shadows of the Moon, o sea, en las sombras de la Luna. Está hecho por Vladimir Ashaya. El doctor Ashaya ¿se acuerdan? Trabajó en la NASA, y después de esto fue un investigador que se abrió, de los primeros en tener el criterio abierto para investigar el fenómeno de los ovnis, de los alienígenas y todo esto. Y también Yevgeny Arshokin. Ellos dos son los que sacan este documental, que se llama In the Shadows of the Moon, que yo creo que se va a poner muy bueno para todos los fanáticos del fenómeno ovni, porque pues en este documental se habla de que en realidad los viajes a la Luna fueron suspendidos porque los astronautas norteamericanos que llegaron allí fueron pues realmente mal recibidos, supuestamente, por alienígenas que tienen bases en la Luna. Así, de ese tamaño está el asunto. Le digo, en este nuevo documental, In the Shadows of the Moon, en las sombras de la Luna se llama. Y dicen ahí que presentan por primera vez algunas conversaciones y grabaciones hechas en la Luna por esos vuelos, donde intentaron codificaron pues algunas partes de las comunicaciones, y pudieron echar en reversa esto y entender las comunicaciones que se ocultaron. Entonces dicen que ahí pues claramente se habla de esto, ¿no? De que los astronautas sintieron una franca amenaza de parte de los alienígenas, que en esta teoría, en esta tesis, tendrían bases secretas en la Luna, desde la cual estarían pues monitoreando el desarrollo de nuestro planeta. Le digo, promete ser espectacular este asunto de In the Shadows of the Moon. Ojalá llegue pronto, ¿no? El documental del doctor Ashaya. Aquí nos mandan unos mensajes. Dice, creo que por respeto al público Norman debería de hablar de perdida para que nos diga si ya no va a volver. Pues sería interesante que nos comentaran, pues sí. Ahí está el asunto. Aquí nos mandan decir, Norman se está haciendo el del rogar. Al rato regresa cuando se le pase. Yo no creo, yo pienso que tiene a estar trabajando o haciendo algo que
no ha podido venir y más adelantito viene. Eso es lo que yo creo. Bueno, pues ahí está. Dice Barranco, mañana toca el libro del Necronomicon. Ándale, Necronomicon en Viernes de Fantasmas, Géminis. Ya hicimos un programa, ¿no? De los, sí, ya lo hemos comentado. De los libros malditos, sí. El Necronomicon es uno de ellos. Se dice que es el libro de los nombres muertos, ¿no? Qué nombre tan raro, Necronomicon. Sí, que se dice que si uno empieza a destapar, se mete, o le pasan cosas, empieza a meterse a otro mundo. Sí. ¿Sabe por qué es tan importante? Y el nombre es muy adecuado, ¿no? Los nombres muertos, porque se supone que si usted se acuerda de la palabra perdida, de los Rosacruces, de los masones también, el mito ese, ¿no? Andar. Sí, el mito de todas las organizaciones místicas, que es una palabra. ¿Sabe cuál palabra es? Es el nombre de pila de Dios. Y se supone que es secreto o está perdido precisamente para que no cualquiera lo pueda pronunciar, porque al pronunciarlo estaría, ¿cómo se dice?, ejerciendo el verbo, aquel que es capaz de generar vida, de crear mundos, ¿no? Sí, incluso los alquimistas, o algunos alquimistas no, pero sí algunos místicos buscan, y están buscando siempre varias combinaciones para sacar el nombre sagrado, porque saben que es un gran poder. Aquí te preguntan, Enrique, Barranco, ¿podrías pasar mañana las psicofonías que asustaron a las 2 chicas en conocido autoservicio? Mañana. Pues las busco y las traigo. Ese Géminis nos ha mandado como mensajes. Sí. Es un gran experto. Es aficionado. Y quiero mandarle un saludo a la señora Olga Barragán, creo que así se llama. Olga. Que es aficionada al programa, todos los días nos escucha. Muy amable, principalmente Olga. A ti, pero está bien aficionada, todos los días está al pendiente del radio. Pues muy amable, Olga, y le mandamos un saludo cariñoso. Un saludo. Sí, le comentaba este asunto de los nombres muertos. Entonces supone, le digo, que usted sabrá que la humanidad, pues antes de que viniese a saberse de un Dios llamado Jehová, habían existido miles de otros dioses, ¿no? Con sus poderes y sus cosas, etcétera. Bueno, entonces supone que el Necronomicon, entre sus muchas curiosidades, tendría los nombres de pila de algunas de esas deidades antiguas. Sí, el nombre sagrado del principal Dios o del principio de Dios. Incluso siempre he tratado la tesis cuando me dicen algo, incluso aquí mismo lo he dicho, que el nombre de Dios no es Jehová ni Yahvé, solamente significa su manifestación. Es como decir un lema. Es como decir el doctor, pero decir doctor no significa decir su nombre, dice o licenciado, es lo que hace nada más. Eso, como dicen, es su apelativo. Pero él nada más significa yo soy. Jehová significa Yahvé. Y Jesús también lo dice, que él es yo soy. Pero no dan el nombre. No dan el nombre. Dicen, yo soy el Dios fulano de tal, me llamo así. Sí, por eso los judíos decían Elohim, que significaba él es. Aquí nos mandan decir, buenas noches, Claritza. ¿Norman estará secuestrado por algún novio celoso? Escogieron buen tema, saludos misionero. Saludos al misionero Anda. Daniel Caballero. No creo que esté secuestrado por nadie. Está en su casita, yo creo, descansando. Pues cuando ya me hablaremos de él. Bueno, en fin, le comentaba, ese es el asunto, y por eso es tan importante supuestamente el Necronomicon, que hay, por supuesto, hay algunos historiadores que dicen, tal libro nunca existió. El libro de los nombres muertos nunca ha existido. Yo es la primera vez que escucho ese nombre, me imagino que va a estar interesante el libro. Pues el problema es que dicen que hay unos que no existió, otros dicen que sí existió y que incluso hay partes del Necronomicon por allí, en otros trabajos, y hay quien jura que el Necronomicon todavía, a cuando menos algunos 2 o 3 ejemplares, ruedan en el mundo, y que la persona que los abre, si no entiende de qué se trata el asunto, entonces podría simplemente al leerlo estar utilizando eso, la fuerza del verbo, la fuerza creadora, no de Jehová, sino de dioses mucho más antiguos, primitivos por completo, ¿no? Sí, la fuerza y podría traer en grandes poderes que él ni sabe controlar ni sabe dominar. Incluso los místicos, como paréntesis nada más, los místicos utilizan la Biblia. Los brujos también, los brujos magos utilizan la Biblia porque lo consideran una fuente de poder. Dicen que ahí están entrelazados varios secretos en la Biblia. Como si fuera un código. Sí, pero que nosotros los demás nada más lo leen como una historia sagrada y aman a Dios, a Cristo, pero ellos no lo ven con ese fin, lo ven con otro. O sea que, Andar, tú estás diciendo que la persona que lee ese libro adquiere ciertos poderes. Puede adquirir ciertos... incluso nos digo, Leo, porque de ello se trata, ¿no? Yo conozco a místicos y que no ves para nada que son religiosos, y a sus alumnos les recomiendan leer la Biblia.
y poco a poco lo van iniciando en códigos de la Biblia. Ah, mira, qué interesante. Y bueno, miren, el jefe de la PGR, el señor Medina Mora, citado en el Congreso mexicano, ¿sabe para qué? Para aclarar detalles del caso de Shenli Yegón. ¿Se acuerda del caso del Chinogate? Y sus millones, o cuello. Y sí, y sus millones de dólares. El punto, les digo, yo creo que apenas hacen bien. ¿Se acuerda que el presidente Calderón nos había dicho? Y yo me burlé de eso. Me sigo burlando de eso. Bueno, al menos no era una burla, era simplemente pues señalar que el presidente estaba blofeando cuando el presidente decía que nos aseguraba que Shenli Yegón iba a estar tras la cárcel, ¿se acuerda? Pues a lo mejor el presidente no se equivocaba y tengo que retirar mis comentarios sarcásticos, porque resulta que puede ser que sí, que Shenli Yegón esté en la cárcel. Lo bueno es que el presidente no dijo cuál cárcel, ¿no? O sea, pudiera ser en Norteamérica y no en México. ¿Se acuerda del asunto? Y todo el movimiento ese del dinero, que parece que estaban ansiosos porque saliera del país y cosas por el estilo. Bueno, pues todo esto esperemos que se aclare, que la PGR lo pueda aclarar, y también, por supuesto, cómo es que a Shenli Yegón hacía tantas operaciones y metía cantidades estratosféricas supuestamente de efedrina, y todo entraba por las aduanas mexicanas, y cómo es que los hombres corruptos que permitieron eso, pues ahora están, ¿cómo le dijera?, disfrutando de cargos dados por el propio Felipe Calderón. O sea, ojalá se pudiera aclarar cuando menos algunos de los aspectos del misterioso caso de Shenli Yegón, el famoso Chinogate, con el lema ese famosísimo, o copelas o cuello. O cuello. Pues una cosa sí creo, no creo que estén en una cárcel mexicana, si no ya hubieran hecho un escándalo. Yo creo que en Estados Unidos, porque Estados Unidos ya ve, lo están acusando de ¿qué? De ayudar a introducir 2 kilos de efedrina, no sé cuántos. Pues en Estados Unidos, mire, agarran un cuate que puede llevar 7 toneladas de cocaína. Pero si el tipo se pone de modo, resulta que le dan una condena ridícula y después hasta le respetan los millones que ganó en el narco y se convierte, casi le dan la ciudadanía, a su familia la traen a Norteamérica, viven como reyes, ¿no? A cambio de información de inteligencia. Y uno dice, pues si tienen a tantos narcotraficantes, que son muchos, que los tienen en esas condiciones, ¿cómo es que no acaban con el narcotráfico? ¿No? Interesante pregunta. Pues sí. En fin. Aquí nos llegó un mensaje. A Norma nos secuestraron los de la NASA por decir que no llegaron a la Luna. Nos tenemos que ir a un paréntesis y vamos a regresar. Mire, le comento, estamos transmitiendo también globalmente a través de www.fobosradio.com. Esto es ahí con Vladimir. Hola, Vladimir, ¿cómo estás? Buenas noches. Con Arturo Cano, ¿qué tal? ¿Cómo están los de Fobos Radio? Mandamos un saludo a la gente que nos escucha en Fobos Radio. Y también tenemos un teléfono en la cabina, el 557-1600. El número para mensajes 6861-3667-12. Y regresamos con el complot para ejecutar a Jesús, el Cristo. Bueno. Ya estamos de regreso aquí en Zona Cero. Bueno, casi nos agarraban aquí. Sí, estábamos entrados en la plática. De los perros de Ándar. Aquí nos llegó un mensaje, dice, hola, buenas noches. Hola. No le hagan caso a Norman, anda chipilón, pero sí le falta ese humor chistoso al programa. Bueno. Somos operadores de tractor agrícola Montañas del Valle. Los operadores, encantados de saludarlos, muchachos, que estén muy bien, pásensela tranquilos. ¿Estarán trabajando ahorita de noche? Pues yo creo que nos están escuchando. Es mejor trabajar de noche para evitar el sol calor criminal que tenemos aquí, ¿no? Pues un saludo de los que están enviando en este momento, ¿no? Y mire, le comentaba, también me pasaron un mensaje, que hablo como ametralladora y que te van correteando. Si me tranquilizo, me van correteando. Sí, es la verdad, independientemente de que yo siempre he hablado muy a prisa, que hablo hasta por los codos, dicen, resulta que en realidad tenemos una cantidad de reflexiones y de datos interesantes sobre esto del proceso Jesús, y tengo temor de que si me duermo poquito, de pronto nos pase lo de siempre, que mucha información se queda en el tintero. Sí, no se da a conocer. Sí, entonces la verdad sí, a veces me siento un poquito presionado por eso, y discúlpenme por el ritmo tan acelerado de perorata. Es que yo creo que aceleras a la gente. Aquí nos dicen, ¿no se dan cuenta que Norman se hace el interesante? No hace falta, estamos bien sin él. Bueno, pues ahí están las opiniones. Nada más como dato para las personas que quieren leer dentro de la Biblia el proceso de Jesús. El complot se encuentra en Mateo 26, capítulo 26, y en el capítulo 27, y en el libro de Juan, el capítulo 18, donde más se encuentra el complot de Jesús.
El complot. Mire, se habla de un personaje contra Jesús. Aquí nos dicen, Shaule ya con el Norma, no lo engrandezcan, es lo que él quiere. Saludos, Astroman. Astroman. Pues gracias, Astroman, por la comunicación. Un saludo, Astroman. Claro, y le comentaba, pues, resulta que en esto de la traición y el complot para el asesinato de Jesús, pues hay un personaje central, ¿no? Al que todo mundo odiamos de manera, pues, gratuita, porque en realidad, así que diga usted que muy lógico el asunto de que Judas traicionó a Jesús, pues es difícil, ¿no? Por ejemplo, se habla, y es una de las cosas de percepciones populares, de que este hombre, pues, era muy ambicioso, y que resulta que por 30 monedas de plata, pues decidió vender al maestro, y en efecto, que se lo escabechan porque él lo vendió así, a ese precio. Pero ahí está la incongruencia, porque Judas era de una familia de comerciantes que tenían, podríamos decir, una persona de la clase adinerada. O sea, no era un hombre pobre Judas, su familia era de clase adinerada. Aparte el tesorero. No necesitaba dinero realmente. Tenemos una comunicación, nos dice Francisco. Hola, buenas noches. Señor Barranco, buenas noches. ¿Qué tal, señor Almanza? Bienvenido, buenas noches. Sí, muy buen tema. Bueno, gracias. Lo que pasa es que le dicen que habla usted muy rápido, pero pues realmente lo que sucede es que debe ejercitar la capacidad de síntesis, ¿no cree usted? Capacidad de síntesis, ¿me hace falta? Sí, únicamente eso, porque bueno, el programa toma ciertos derroteos y no se puede arreglar hablando muy rápido, sino, digamos, ejercitando la capacidad de síntesis. Teniendo talento, pues, para sintetizar el asunto. Y lo que dice usted es que los soviéticos llevan la delantera aún en la carrera espacial, creo que dijo. ¿Cree que no? No lo llevan, lo que pasa es que ellos son más prácticos. Ellos vieron que no había futuro en viajes tripulados a la Luna o viajes tripulados más allá de la Luna. Han dicho la agencia TAS que puede llevar a cabo un viaje tripulado hacia Marte, pero no cuentan con el dinero necesario. Y además hay otras prioridades en su agenda, digamos. Gracias. Gracias a usted, señor Almanza. Pues no está de acuerdo, ¿no?, con eso de que los rusos, lleven la delantera actualmente. Bueno, pues es una buena discusión. Aquí te mandan preguntar, ¿cuántas versiones en el cine han hecho de La Pasión de Cristo? Géminis. ¿Quién sabe? Pero yo he visto varias, ¿no? Mexicanas, cada mexicana, italianas. Claudio Brook, ahí cuando lo están latigando. Norteamericanas. En lugar de Cristo daba lástima. Sí, me acuerdo. ¿Se acuerda de Claudio Brook? Sí. Un actor así, de carácter. Y en un principio muy hasta que Enrique Rambal, ¿no? Enrique Rambal fue Cristo también. A veces daban tan ganas de reírse. Sí, en lugar de dar así lástima, compasión. Un Jesús muy poético, Enrique Rambal. ¿Cómo no? Le comentaba, el asunto de Judas, como bien decía mi señor Andar, ¿no? Es difícil sostener la traición de Judas porque no hay un móvil detrás de este asunto. Por ejemplo, los 30 monedas de plata, pues se descarta la necesidad de Judas de dinero, porque le digo, los apóstoles no eran aparentemente gente de familias adineradas. Se supone que eran, pues más o menos, algunos eran hijos de pescadores, otros eran hijos de carpinteros, como el caso de Jesús y su familia. Entonces, pues se habla cuando mucho de una clase media, pero en el caso de Judas no. El caso de Judas era un hombre educado, era un hombre que su familia podía pagar por la educación. De hecho, era el hombre con mayor nivel educativo de entre el grupo. Sí, era un administrador y un contador. Por eso fue administrador y tesorero, ¿no? Tesorero. O sea, él tenía todo el dinero de la banda. Manejaba todo el dinero, llevaba las cuentas y dicen que era un gran contador, un gran administrador y un gran tesorero. Hasta el momento en que se decide a vender a su jefe por 30 monedas de plata. Entonces dicen, no es sostenible esta cuestión. O sea, no se explica por qué Judas iba a necesitar esas 30 monedas. En todo caso, si era un hombre capaz de traicionar directamente a su maestro, pues hubiera podido robarse todo el capital, sí, todo del grupo completo, ¿no? Y se va. Entonces se habla pues de que Judas, para muchos investigadores, haga de cuenta que se trata de Lee Harvey Oswald asesinando a Kennedy, ¿no? Un chivo expiatorio. Luego también dicen, ahí tiene el caso de por ejemplo, Luis Donaldo Colosio y Mario Aburto, ¿no? Otro cuate que muchos creen que es un chivo expiatorio. O sea, hay que echarle la culpa a alguien. Entonces hay quien piensa que esta cuestión de la traición de Judas y todo esto fue realmente eso, un invento. O sea, una institución tan poderosa como la Iglesia no quería echarse encima las consecuencias de asesinar a un posible Mesías.
Entonces había que inventar a una cabeza de turco, alguien que pague el pato. Y de hecho, le voy a comentar, pues resulta que sí se ha logrado todo esto, ¿no? O sea, de hecho, odiamos a Judas, le digo, aunque no sepamos qué realmente pasó, de todas maneras lo odiamos de manera gratuita. También, por supuesto, odiamos al gobernador romano Poncio Pilato, al procurador, y también nos caen mal los fariseos, ¿no? Los fariseos, todo el Sanedrín. Todos saludos a Sanedrín, aparte también a Barrabás y también a Anás. O sea, todos empezamos a darle una categoría de malvados. E incluso algunos ponen la figura de Judas y dicen Judas es el diablo. Sí, llegamos incluso hasta eso, ¿no? A decir que Judas es el diablo, cuando pues ni siquiera resulta lógica la cuestión de la tradición. Mire, también hay un detalle interesante en la cuestión de Judas, ¿no? Si usted se fija, cuando lo aprenden y finalmente se lo escabechan, pues resulta que Jesús estaba pasando las noches en Betania. Pero los días iba a Jerusalén y ya sabe, armaba esos mítines para que la gente pues se agrupara y lo escuchara hablar, derramaba pues digamos sus consejos y su sabiduría entre el público libremente. Y sin embargo, dicen, pues hay un detalle de que pues que nadie se cree aquello de que cuando fueron a agarrarlo ya, llevaban a Judas junto con ellos, ¿sabe para qué? Para que le diera un beso al maestro y entonces iban a saber quién era. Me explico, porque no sabían quién era, no lo conocían, no sabían cómo era, no conocían su cara, entonces necesitaban que Judas fuera y besara al sujeto. Y entonces al hombre que besara, ese era el maestro. Dicen, eso es ridículo, dicen, el hombre estaba todos los días trabajando en Jerusalén, lo conocían miles de personas, e incluso dicen que Poncio Pilato ya lo había visto, ya lo había escuchado, el propio Poncio Pilato, el procurador romano, sabía quién era, pero resulta que los que fueron a aprenderlo junto con Judas, dicen, a final de cuentas, no sabían cómo era, nunca lo habían visto. Entonces necesitaban que Judas lo señalara besándolo. Entonces dicen, caray, ¿esto tiene sentido? Dicen, no tiene lógica, se supone que miles de personas lo conocían y se supone que ellos también. Imagínense que no conozcan a Jorge Hahn o a Valdés. A todos los políticos los conocen fácilmente, hasta en sus mítines. Claro. O reuniones con la gente. O al señor obispo que no lo conozcan, o algún predicador que va a una colonia a predicar y que todos lo conocen. Entonces eso está muy raro, ¿no? Muy extraño que no lo conozcan. También se habla aquello, ¿se acuerda de que Judas, después de cometer su terrible traición, pues totalmente aplastado por los cargos de conciencia, va, se ahorca, y después de esto creo que la rama se rompe o algo así, cae en una especie de precipicio y entonces su vientre se abre y sus entrañas se riegan, ¿no? Y dicen, miren, el asunto está en que pues esto de que Judas se ahorcó, posteriormente se rompe o cae al precipicio y después su vientre se abre. Dicen, pues esto si fuera cierto, cada vez que tenemos a alguien que se cae de un edificio de 3 o 4 pisos, ocurriría casi lo mismo. O bien toda persona que cae en el vacío ocurriría casi lo mismo. Dicen, pero en realidad que el vientre de alguien se abra y riegue los intestinos por acá y por allá, dicen, eso es extraordinariamente raro. Entonces hay las personas que creen que en realidad Judas, pues, independientemente de que no tenía ningún motivo, y que no lo estaba haciendo por dinero, y que, aparte de eso, que tal vez solamente fuera eso, un chivo expiatorio, entonces en realidad alguien fue el que sí le abrió la panza, alguien sí lo colgó, y finalmente acabaron quemándolo en el Gehenna, para que no hubiera redención. O sea, alguien le echó la culpa a Judas, independientemente de si la tenía o no, y practicó la venganza. ¿Quiénes eran? Bueno, pues el punto está en que usted se acordará de que hay un hombre, uno de los apóstoles, que cuando llegan por Jesús, saca la espada y se pone a lanzar. Sí, que fue conocido como el apóstol Pedro, pero era Simón. Sí, Simón Bardona, después conocido como el apóstol Pedro. O sea, era un hombre de armas. Y pues imagínense, ejecutan a un líder que todos ellos amaban, tienen a hombres capaces de manejar armas ahí, como lo demuestra bien San Pedro. Entonces dicen, pues aquí, más bien Judas no se suicidó, más bien lo lincharon, ¿no? Lo suicidaron, o algo así. Y ahora, ¿quién iba a tener ganas de suicidarlo? Bueno, pues había 12 hombres muy molestos, ¿no? Por lo que había pasado. Entonces creen, les digo, algunos se atreven a pensar